muchas cosas que destacar de esta disertación del Jorge. En primer lugar, el combate desde lo discursivo y desde las herramientas del Estado a nivel cultural es algo que viene muy de la mano con muchas cosas de las cuales desde Causa siempre tratamos de hablar y que también debería formar parte fuerte como una perspectiva estratégica hablar de esto desde la batalla cultural que tanto se nombra a veces. ¿Por qué? Porque a tal degradación se ha llegado desde esta izquierda global, cultural, que nos han demonizado a quienes, o nos demonizan, a quienes todavía queremos hablar de la integridad territorial que hay que defender, que hay que proteger de los argentinos, cuando hay que hablar de que hay cuestiones geopolíticas que abordan el conflicto mapuche. Obviamente la primera etiqueta son conspiranoicos, son fachos, son todo lo que se les ocurra a los grandes medios, que a pesar de que tienen todo el dinero para decir lo que dicen, y este tipo de análisis o de discursos no son los mayoritarios, o por lo menos no los mayoritarios en la opinión publicada, aún así tratan de hacer ver que esto es simplemente el delirio de un grupo de gente que se fanatiza con el patriotismo. De ninguna manera, acá hay un conflicto real, y lo vemos con Chile también. En Chile vemos el conflicto, como bien lo han mencionado tanto el diputado como Jorge, es clarísimo. Entonces, hay también una desidia por parte no solamente de la política, sino también en exigirle a la política que se ocupe de este tema. Es decir, por ejemplo, no es necesario ir al presidente de la nación. Acá hay un rol que tienen que cumplir las provincias en el manejo de sus propios recursos. Un rol que no lo están cumpliendo, pero también por razones reales del presupuesto. ¿Cómo va a cumplir la provincia una tarea de garantizar el control de su propio territorio si precisamente el presupuesto en un 75%, quizá en el mejor de los casos, o en un 60 y pico % se maneja de manera discrecional, en el mejor de los casos, con el Poder Ejecutivo? Entonces, estamos hablando de un problema de coparticipación, un problema que tiene que ver con cuál es la viabilidad de aplicar la ley, y que obviamente los instrumentos existen, pero se necesita obviamente direccionar las cosas para donde se tienen que direccionar. Hay mucho gasto del Estado argentino en cosas que no tienen sentido, ministerios que no cumplen ninguna función real más que decorativa y a fines de obviamente satisfacer la presión de ciertos grupos corporativos que tienen intereses que obviamente son contrarios a los nuestros. Por otro lado, recuperar esa visión estratégica. Por algo hemos titulado la cátedra Julio Argentino Roca, porque se trata de recuperar esa mirada estratégica que tuvo el general Roca de pensar una Argentina enorme y con proyección antártica, que es otro tema que viene a colación en temas de la Patagonia y Malvinas mismo. Pensar la Antártida significa también pensar en todo lo que va a ser los conflictos de segunda mitad del siglo XXI y posiblemente luego del siglo XXII. Es decir, acá uno podría decir, ¿cómo te vas a adelantar un siglo y medio? Sí, pero si no lo hacemos nosotros, los demás sí se van a adelantar. Aquellos que tienen intereses sobre la Antártida ya se están adelantando un siglo y medio pensando que es lo que pueden hacer, porque el Tratado Antártico vence dentro de poco, como muy bien lo va a desarrollar tantas veces Leandro Con, justamente, el siguiente disertante. Tenemos un Tratado Antártico que nos va a encontrar, si seguimos en este estado, nos va a encontrar incapaces de reclamar alguna cosa sobre los derechos de la Antártida. Entonces, hablar de que la Patagonia es estratégica para la viabilidad de la Argentina como país es algo que nos tiene que llamar a la alarma a todos, porque va a ser la lucha de este siglo. Va a ser la lucha de este siglo por permanecer como argentinos. O sea, estamos hablando de lo más básico, y por eso estamos reunidos acá justamente para que lo básico empiece a ser la base de cualquier reclamo a las autoridades, a la dirigencia política. Y si no, bueno, como siempre, es preciso también que se creen nuevas dirigencias jóvenes que alguna vez se atrevan a patear el tablero y a sacar a quienes nunca van a hacer nada por nosotros. Ahora bien, presento al último disertante, que así como los dos anteriores es un amigo de la casa también,
Leandro Ocon. Leandro es licenciado en Ciencia Política y magíster en Estrategia y Geopolítica. También está doctorando en Ciencia Política. Y bueno, es autor de varios libros, como Industria y Defensa, también Educación, Conocimiento y Poder, y finalmente Ciberdefensa, que es el último que ha sacado, con el cual hemos hablado también. Pueden buscar la entrevista en nuestro canal. Pero me parece que es un buen punto de vista todos los factores existentes y con posibilidades de existir para pensar una estrategia nacional. Que pensar una estrategia nacional requiere de una confluencia y una integralidad de criterios, que no es justamente tener todo por separado como suele pasar actualmente, la economía, la industria y la defensa. Así que sin más, te dejo la palabra a Leandro y te agradecemos por estar. Bueno, por un lado cuento con la ventaja comparativa de ser el que cierra, así que escuché a todos los anteriores. Pero por el otro lado se habló muy bien y dijeron muchas cosas muy interesantes, muy ciertas. Entonces un poco yo tenía armado algo que iba a decir, pero bueno, ya me gustaría complementar, ¿no? Me gustaría complementar arrancando por dos ideas. La primera idea es, y quizás pensando en Julia Argentina Roca, es ¿cómo llamar la campaña? ¿No? La campaña se llama campaña del desierto. Eso es clave. Porque desierto, ¿qué significa? Que está vacío. Y un par de años después, esa es una de las grandes características que todavía tiene la Patagonia. La Patagonia en toda su plenitud tiene la característica de estar profundamente despoblada. Y despoblada no solamente de personas, sino de empresas, de casas, de caminos, de infraestructura. Es un lugar vacío. Y esto me lleva quizá a la siguiente cuestión, y es, estamos pensando en estos grupos. A mí hay un tema con el lenguaje, ¿no? Acá el lenguaje es tramposo. Porque de entrada yo podría afirmar, y creo que estamos todos de acuerdo, que es discutible el hecho de que sean mapuches. Entonces ya llamarlos de mapuches es cargar de contenido a muchos que fueron durante muchísimos años y desde un inicio parte de este país. Y ese es, creo que, uno de los principios más importantes que nos separan de muchas otras naciones, y tiene que ver con el proceso de incorporación de estas poblaciones y de las poblaciones en general. La Argentina justamente se destaca en su idea de mestizaje, de criollo, de la asimilación de muchas poblaciones durante muchísimo tiempo. Y esto es quizá el punto de partida de la crítica a lo que yo podría denominar el indigenismo. Justamente es activar algo que es gregario de cuando la Argentina durante muchísimo tiempo ha tratado de hacer todo lo contrario. Y esta es la principal paradoja. La principal paradoja es que, por ser inclusivo, ese concepto que ahora se puso muy de moda, estamos incluyendo al sistema personas que dicen activamente no querer ser parte. Es una paradoja maravillosa, incluso de la lingüística. Esto lleva a que la política estatal, esta es una política de Estado que no se resuelve desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista lógico, que nos lleva a la siguiente contradicción también. Para el Estado argentino no son víctimas, o sea, son víctimas, no son victimarios. Entonces tenemos el siguiente problema: si son víctimas y no son victimarios, en el fondo no están cometiendo ningún crimen, o en todo caso están como víctimas, están reaccionando a algo que se les hizo a ellos o a sus ancestros de acuerdo al discurso que ellos presentan. Entonces acá hay un problema político. ¿Y cuál es el problema político? Que no es simplemente un deseo de los gobiernos de querer hacer y no poder, que viene acá el tema de la incapacidad, es que simplemente esta es la política. La política es activa.
Si no, no existiría el Instituto de Asuntos Indígenas, que trata de hacer toda una serie de maniobras políticas, considerando y no criminalizando. Los crímenes, por lo menos, se criminalizan, después hay que ver cómo procesa el sistema judicial, pero no hay criminalización. Es una política activa, no pasiva. Con lo cual, en realidad, lo que está ocurriendo es que podemos pensarlo de alguna manera, y para dar una especie de marco teórico, me gustaría pensar en tres niveles, ¿no? En el nivel del Estado, en el nivel del territorio y en el nivel de la justicia. Vivimos en un país donde la justicia, y creo que esto, nuestro actual presidente se dio cuenta en algún momento, fue su principal política hasta que explotó la pandemia, ahora hace una reforma de la justicia. Digo, si había algo en la agenda de las problemáticas que tiene este país, es que vivimos en un país donde la justicia no parece funcionar bien. Y ahí tenemos el primer agujero en el cual utilizan a su favor para penetrar e ir a través de la legalidad. Tenemos un país donde la justicia no funciona bien. El segundo nivel es el Estado. Y acá me gusta hacer la diferenciación que acá mi colega la hizo muy bien y me gustaría reforzarlo. Nosotros vivimos en un país federal. Y es cierto, la primera línea de fuego es la provincia. Si no, no tendría su propia policía. ¿Para qué tiene su propia policía las provincias estas que estamos hablando en cuestión? Tienen sus propias policías, tienen sus propios móviles, tienen su propia infraestructura. ¿Para qué? Para hacer cumplir las leyes, ¿cuáles? Provinciales en primer lugar. Tienen sus propias leyes, tienen sus propias legislaturas, hacen sus propias cosas, porque es un país federal y muy federal. Entonces, hay un cierto reclamo cuando se dice al Estado, que ya, de vuelta, el tema del lenguaje es curioso. ¿Qué Estado? Porque acá, la primera provincia en intentar responder esta cuestión, que no lo hace, son las provincias afectadas. Y de acuerdo a la Constitución Nacional, si una provincia no puede responder por incapacidad, entonces hay que hacer un estado de sitio, para que el Estado responda con sus fuerzas, que tiene muchas y muy variadas. Tiene fuerzas de seguridad, tiene fuerzas militares, de acuerdo a la ley, como también muy bien el colega mencionó, tenemos este corpus legal que tiene todas las herramientas existentes para poder responder a la cuestión, pero primero la provincia tiene que decir yo no puedo. Las provincias no están diciendo yo no puedo. Las provincias, en todo caso, que se ven afectadas por esta fuerza, no están respondiendo. Y les voy a dar con un ejemplo muy sencillo. Cuando estuvieron los cortes de Mascardi hace un mes, yo estaba ahí. Además me agarró el corte. Yo estaba en Bariloche, quería irme más al sur y no podía, porque estaba la calle cortada. ¿Pero qué estaba cortada? La ruta 40. ¿Cuánto tiempo duró ese corte? Horas. ¿Por qué? Porque el actual ministro de Seguridad dijo la ruta 40 es nacional. ¿Y qué agarró? Mandó una unidad y lo sacó a patadas. Se acabó la discusión. Ahora, operan en espacios que son de las provincias. Ahora, cuando se metieron en la ruta 40, nuestro actual ministro dijo no, acá no pueden, esto es nación. Y fue y reprimió. Y se fueron. A las 5 o 6 horas yo ya estaba yendo al sur. No hubo ningún problema. Se acabó la discusión. Clarísimo. Clarísimo en ese caso cómo opera la política y la politización de este fenómeno, donde hay claramente incumplimiento de la ley y claramente un acuerdo espurio entre muchas de las personas en instituciones provinciales que dejan que esto ocurra. Y acá vamos a hablar del territorio, que era la última dimensión. Cuando hablamos de territorio, tenemos un tema muy interesante en la Argentina que se debate hace muchísimo tiempo. Hay un texto de Guillermo O'Donnell que habla de los niveles del territorio y el alcance del Estado. Y es la territorialidad en la Argentina se va haciendo cada vez más difusa, y cuando hablo difusa es la capacidad del alcance del Estado a medida que nos vamos acercando a la periferia. Nos vamos a la periferia, hay menos Estado. Si sumamos menos Estado con no voluntad de actuar
Y con la injusticia, ¿qué tenemos? Tomas. Tenemos crimen. Ahora, acá quiero, digamos, separarme un poco, y no digo que sea incorrecta la prognosis, lo que digo es, quiero pensar a mediano y corto plazo, no quiero pensar a largo plazo. Digo, la idea de, no sé, estos criminales tomando toda la Patagonia. Vamos a correr eso por un segundo la discusión. Me gustaría hablar de estos criminales haciendo casinos, ¿no? Que es como la política norteamericana, ¿no? ¿Qué hicieron ahora uno va, no sé, a Estados Unidos, igual lo pueden haber visto en algún clip, hay un hotel que tiene forma de guitarra ahí en Florida. Eso le pertenecen a los aborígenes locales. Es un hotel, el Hard Rock, que está cerca de Miami, es full presencia territorial de los indígenas. Eso hicieron. Y si uno quiere ir a comprar cigarrillos o alcohol, es más barato. O sea, toda la zona ocupada por indígenas que venden cigarrillos más baratos. Porque es un territorio distinto, están liberados de cobrar el impuesto nacional porque ellos reclamaron ese territorio como propio. Entonces tenemos una especie de territorialidad difusa. Estamos hablando de un negocio inmobiliario maravilloso. Eso es lo que es. Es un negocio inicialmente inmobiliario. Y la forma en la que van ocupando estos espacios con el argumento de la ancestralidad, ellos también tienen el mismo argumento de la ancestralidad. Este indigenismo también parte, digamos, los norteamericanos fueron víctimas de termina siendo un indigenismo ancestral muy capitalista, ¿no? O sea, el capitalismo se los come y los regurgita en modo casino, en modo también crimen. Y es cierto, ¿cómo se financian? Se financian con crimen, con trata, con prostitución. Estas mismas personas que manejan estos casinos y estos hoteles, ¿qué creen de la prostitución? ¿Que no tiene que existir? No, que no tiene que existir en la calle, porque quieren manejar el negocio dentro del hotel. Obvio. Entonces, digo, si me lo pongo a pensar desde el punto de vista de un modelo de economía política, lo que están haciendo es tipo mafia. Van por la fuerza, extorsión, amenaza, van ocupando. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Estado no hace nada. Dicen, bueno, está la mía. Y encima es tan ridículo el sistema que, digamos, me comentaban una anécdota que se apropian hasta del apellido de una persona. No, yo soy de este apellido. Nadie verifica si efectivamente tiene un apellido ancestral. Cualquier persona, como vimos en la época de la identidad libre, digo, bueno, ahora vale cualquier cosa y es, digamos, es el borde del ridículo. Con lo cual, digamos, antes del planteo de la soberanía, me gusta hacer otro planteo, y es ¿cómo es posible que el promedio de la sociedad crea que esto es válido? Esto es válido. ¿Por qué? Bueno, porque acá hay que agradecerle a ciertos nichos académicos que fueron construyendo a lo largo de un largo tiempo, de la producción académica, de la producción de películas, de libros, el relato de la víctima, ¿no? Entonces creemos que lo que pasó en Perú, que lo que pasó en Chile, que lo que pasó en Estados Unidos es aplicable al caso argentino. Y ahora me voy a poner súper argentino. En Argentina es excepcional en eso también. Porque tuvimos varios periodos de incorporación de estas personas que estaban por fuera del sistema. Tuvimos varios procesos de incorporación. Incluso la ley que fue mencionada, que después fue redactada otra ley, habló de hacer una especie de, y se hizo, un censo específico a todas las poblaciones aborígenes, que en algún momento decían basta. Ahora, ¿quiénes son todos estos? Los que quedaron afuera. Los que quedaron afuera de qué? De sus reclamos. Ahora, la falta de estatalidad, el discurso político, la falta de acción política, lo que faltan es hacer política, es tomar decisiones difíciles. Eso es hacer política. Tomar decisiones subóptimas. Eso lo decía Max Weber, ¿no?
la política como vocación. El político es esa persona, el verdadero político, el verdadero estadista, es aquel que toma decisiones difíciles. El problema que tenemos hoy es que creen que no tomar decisiones es evitar esa dificultad. No quedo pegado, no me pasa nada, la dejo pasar, mejor no me meto en este tema. Están tomando, la no decisión es una decisión, Entonces, a mi entender, cuando nosotros, y este es un tema que me gustaría hacer mucho hincapié, no es necesario, porque esto es algo que circula mucho y es una arenga falsa, es una trampa también, es una trampa, y es una trampa contra la soberanía nacional. Creer que hace falta la intervención militar, que vayan los militares con tanques a desalojar a un par de vagos que ocupan terrenos. No, estos muchachos están usando la ley en toda su dimensión. Saben que ocupan un terreno y después lo trabajan. ¿Qué pasa cuando yo tengo un terreno que no es mío, pero le corto el césped, le pongo una casita, le agrego esto? ¿Qué termina pasando? Que yo, es cierto, me tenés que desalojar, pero pagame todo lo que hice. Si yo hice una ruta en un terreno que era tuyo y esa ruta no estaba, me voy, pero pagámela. Entonces la ocupación, el engranaje legal del cual están haciendo, son personas que están perfectamente orientadas legalmente. ¿Y quiénes orientan legalmente a estas personas? Las mismas personas de ahí. Hay toda una línea estatal que arenga estas cosas. Los maestros, me acuerdo que me comentaba allá en el sur, una madre me decía, el chico no aprende matemática, aprende, marxismo anticlerical, en vez de aprender lengua. Un chico de 8 años. Están formando, es increíble, están usando el mismo Estado para formar cuerpos anti ese mismo Estado que les está ayudando. Y el rol ahí son las personitas que están ahí. Por eso de vuelta valido el punto, ahí tiene que ocurrir algo. Pero para nosotros que estamos acá tiene que ocurrir algo. Quizás para la media social no. Nosotros estamos preocupados por algo que la media social no lo está. Entonces por eso es muy importante, y digo el tema de la inquietud, y no quedarnos quietos, que resalto eso. Eso también implica un proceso de comunicación tranquilo, ¿no? Digo, porque es fácil, cuando uno arenga violencia, no tienen que aparecer los militares a matarnos a todos, sí, la verdad que sí, hasta a mí yo que creo que son criminales, hasta a mí me corriste del camino. Porque yo no creo eso. Yo creo que son criminales, que los actos criminales de amenaza, de extorsión, etcétera, etcétera, tienen que ser penados por la ley, que ya existe, pero que la ley no se aplica. Nadie está aplicando la ley. Y última cuestión, porque no tenemos los instrumentos para hacer las cosas o porque no se desea. Entonces, y quiero cerrar con este punto, que es un poco volver al tema del desierto. La mejor forma que ha tenido el Estado Nacional argentino y que han tenido la mayoría de los países para incluir a las personas, porque muchas personas compran estos discursos porque son huérfanos del sistema. El sistema los dejó fuera. Si yo no tengo nada que hacer, no tengo casa, no tengo esto, me peleé con mi familia, y bueno, sí, sos sujeto ideal para ser radicalizado, para comprar estos cuentos, porque cuentos hay, bueno, no hay cualquier cuento, yo digo, si me lo empeño, nos podemos convertir todos mapuche acá también. Ahora, el problema es otro, el problema es que estamos en un país que faltan políticas de desarrollo. La mejor forma de desarrollar un país es con pico y pala, haciendo cosas reales, infraestructura. No podemos hacer un caño. Hicimos todo lo del fracking, todo, y no podemos hacer un caño, hermano. Ahí se nos fue la política de inclusión. Incluir a una persona en el sistema es incluir a una persona para que tenga trabajo, para que tenga mecanismos de crecimiento, para que tenga una visión de futuro, que eso es lo que perdimos. Entonces obviamente se va a llenar de miles de organizaciones, como los mapuches, como los monos, como lo que sea, que van a apostar un montón de jóvenes, porque esto es lo mismo, los monos en Rosario, en los maras,
los mapuches, todo parte de la misma matriz. Estamos dejando fuera a juventudes enteras que van a ser cooptados porque por lo menos le venden un cuento y una salida fácil. Los que pueden se van por Ezeiza, porque pueden. Ahora los que no pueden, no pueden irse por Ezeiza. ¿Qué hacen? Ahí los tenés. No tenemos una política económica de desarrollo. Ahí está la solución. Política territorial, descentralización de las políticas económicas, porque todo termina concentrado en Buenos Aires. Y ahí sí tiene que haber pactos entre las provincias y la nación. No es muy difícil, realmente no es muy difícil. Es hacer política para que vuelva a crecer la clase media argentina. La burguesía no es el enemigo. Ahora, la misma, de las ridiculeces que creemos, a mucha gente burguesa le hacen creer que la burguesía es el enemigo y ellos creen que no son burgueses. Es maravilloso, discursivamente es maravilloso. La burguesía no es mala. La Argentina se fundó a base de la idea del crecimiento de la clase media. Estamos perdiendo eso, y obviamente perdemos eso y chau territorio, porque la relación es territorio-persona. No es territorio solo, ni es persona solo. Es persona en un territorio. Ese es el principio básico de nuestro país y quizá diría de la humanidad. Así que bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias por escucharme.